Bueno, espero se encuentren todos bien. Algunos saludé, a otros todavía no. Vamos a tratar durante esta sección que falta del año, de volver a la normalidad como teníamos nuestros estudios bíblicos cada domingo, si bien van a ser mucho más sintéticos por razones de la virtualidad que nos lleva a cortar un poco el tiempo de estudio bíblico, pero vamos a tratar de poder seguir como hacíamos los domingos con una temática definida para que podamos seguir el estudio bíblico. Hoy comenzamos con un tema que nos va a abarcar el mes de junio y el mes de julio. Y el tema que nos va a ocupar es iglesias que nos enseñan. Y vamos a tratar de a través de estos 2 meses poder recoger enseñanzas para la iglesia de nuestros días, para la iglesia de nuestro tiempo y también muy específicamente para nuestra iglesia. Cuando pensé en iglesias que nos enseñan, pensé en 7 iglesias, las 7 cartas a las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Lo que vamos a hacer hoy es una muy breve introducción. Vamos a hacer una muy breve introducción que podés seguirla, quizás puedas, yo voy a puntualizar un montón de cosas que no voy a tener quizás tiempo de explayarme mucho por razón de tiempo, pero podés volver a ver el video y si tenés alguna duda o pregunta la podés hacer por el chat interno del Zoom, que lo vamos a estar contestando, y si no, por mi WhatsApp, cualquier duda o inquietud que tengas, te la voy a contestar. Vamos a comenzar con una introducción, iglesias que nos enseñan. Y para eso vamos a focalizar nuestro estudio bíblico de estos meses en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Vamos a comenzar con una introducción y para esto vamos a ver el contexto literario en el cual se encuentran estas cartas que vamos a estudiar. Vamos a hacer una breve introducción al contexto de las cartas. En primer lugar, tenemos que decir que estas cartas, como todos, la mayoría lo saben, están en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, cronológicamente hablando. Es el último en haber sido escrito, cerca del 96 después de Cristo. Otro dato importante son las particularidades que tiene este libro de Apocalipsis. Es uno de los libros más difíciles de traducir porque es un griego muy complicado. Sabemos que las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné y es muy complicado el estilo del griego con el que Juan escribe, por lo cual torna también difícil su interpretación. Es fundamentalmente un libro profético y pastoral, aunque utiliza muchos recursos literarios de la literatura apocalíptica. Más que un libro apocalíptico, es esencialmente un libro profético. Quizás puedan leer en sus casas allí en Apocalipsis 22:7 y versículo 19, que nos habla de las palabras de esta profecía. Juan se refiere a este libro de Apocalipsis, a este libro que escribe como palabras de esta profecía. Otro aspecto interesante es que Juan es su autor y recibe la revelación estando preso en la isla de Patmos por justamente dar testimonio del Evangelio. Juan era obispo en las iglesias de Éfeso, él era anciano allí y por su testimonio del Evangelio fue enviado por el emperador a esta colonia penal allí en la isla de Patmos y escogió este nombre de Apocalipsis para titular su libro. Y lo describe, como dije antes, no solo como profecía, sino también como testimonio y como palabra de Dios. Apocalipsis quiere decir revelar, develar, o correr el velo, o sacar el velo. Y es una revelación o develación que tiene por objeto mostrar algo que normalmente está oculto. Juan, a través de su libro, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir aquellas palabras que el Señor te dice que escriba,
Y el Señor, a través del libro Apocalipsis, nos va a revelar un montón de material muy importante para la iglesia de este tiempo, para la iglesia de todos los tiempos, una información y un material importante, porque justamente era un material que estaba oculto, que si no tuviéramos el libro de Apocalipsis y no lo hubiera revelado el Señor a través de este libro, lo desconoceríamos. Es el único libro del Nuevo Testamento escrito en este género apocalíptico. El género apocalíptico comienza con la literatura hebrea. Tenemos el libro de Ezequiel, el libro de Daniel y otros libros no canónicos que también los judíos consultaban. No los voy a mencionar ahora, no tiene sentido que les ocupe tiempo en eso, pero que de literatura apocalíptica, este concepto de literatura apocalíptica. Siendo un libro apocalíptico, incluye el aspecto epistolar por medio de las cartas que están dirigidas a las iglesias. O sea que si bien es un libro que podíamos definir como literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, aunque hay en otros libros del Nuevo Testamento algunas menciones apocalípticas, sobre todo en los Evangelios, capítulo 24 de Mateo, 25, Juan 13 y otros capítulos en los Evangelios que no tiene tampoco, por amor al tiempo en este momento mencionar, eh, es el único libro que todo el libro constituye y responde a este género apocalíptico. Dentro de él están estas cartas, estas 7 cartas, que lo transforman en parte, tiene esta sección que llamamos sección epistolar, porque son 7 epístolas dirigidas a estas iglesias. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es la revelación de la persona del Señor Jesús. Y destaca en sus escritos, por sobre todas las cosas, la soberanía de Dios en el desarrollo de la historia y cuál es su fin. Si no tuviéramos este libro, sería muy difícil. Es como el broche de oro a toda la historia de la salvación. De ahí que nos exhorta este libro a la fidelidad y a la perseverancia ante la perspectiva de ser corrido el velo y develado lo que habría de suceder en esta historia de la salvación soberana de Dios en los últimos tiempos. ¿Cómo termina la historia? Y gracias al libro de Apocalipsis podemos conocerlo. La apocalíptica, toda ella, es absolutamente cristocéntrica, tiene su centro en la persona del Señor Jesús. Y más en el libro de Apocalipsis, Él es el tema y Él es revelado allí como el gran triunfador, el gran vencedor de la historia. El estilo literario empleado con todo su simbolismo que encierra este libro de Apocalipsis presenta el broche de oro, no solo para el canon de las escrituras, sino también para la historia de la salvación. Dados sus simbolismos, relegó su lectura y el estudio dentro de la iglesia cristiana por muchos, muchos años. Incluso hoy, si ustedes se fijan, son muy pocos los mensajes que tenemos sobre el libro de Apocalipsis. Como mucho, podemos decir que quizás se difunden más estos mensajes a las iglesias, pero el libro de Apocalipsis en su totalidad tiene un profundo mensaje para la iglesia de hoy y más en los tiempos que estamos viviendo. También se lo ha llevado a extremos fantasiosos. Si ustedes recuerdan, y aquellos que tienen más o menos mi edad, hubo libros como, por ejemplo, este que tengo acá en mi biblioteca, El Apocalipsis Inminente, algunos lo recordarán, de Hal Lindsey, y tantos otros que sinceramente en algún punto lleva estos conceptos apocalípticos a un extremo fantasioso. Y se le han dado diferentes interpretaciones a través de la historia de la iglesia. También fue argumento para cantidad de libros y películas en el mundo secular, estas películas apocalípticas. Pero el propósito de la escritura del libro de Apocalipsis es una escritura que no es tan oculta, que tiene el propósito de revelarnos a Jesucristo y, como dije antes, marcarnos el broche de oro del canon de las escrituras
y el final de la historia de la salvación, en la cual estamos todos involucrados. Eh, Vamos a ver un poco las circunstancias detrás del libro. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido quizás, pero si hay alguna duda o pregunta, después me la hacen. Este libro fue escrito en un contexto particular. Como siempre digo, una sana hermenéutica, un sano estudio de las escrituras es definir aquel libro que vamos a estudiar, cuáles eran las circunstancias que rodeaban al libro. No solo en su estilo literario, sino también qué circunstancias estaban atravesando los recipientes, en este caso de estas 7 cartas, pero también del libro de Apocalipsis. Y cuando veamos un poco el contexto, nos vamos a dar cuenta que aquello que quizás para nosotros y para muchas generaciones ha sido complicado de interpretar el libro de Apocalipsis, de dogmatizar sobre él, y ha sido por eso mucho dejado de lado en el estudio de la palabra de Dios, y no muchos se le han atrevido al libro de Apocalipsis, para la comunidad receptora, para estas 7 iglesias para los cuales fue escrito este libro, y también para nosotros, pero sobre todo para ellos, conocían perfectamente. O sea, si yo voy a mandar una carta, por ejemplo, ahí lo veo a José Ponce o a José y Sandra, y le voy a mandar una carta pastoral y ellos están liderando una iglesia en Pinamar, supongamos, o en Mataderos, y le mando una carta, le voy a mandar una carta que sea entendible para ellos, legible y entendible, no llena de simbolismo, que lean la carta y diga, ¿y este qué me quiso decir? Para el pueblo receptor, el pueblo de Dios receptor de estas 7 cartas, ellos comprendían perfectamente el mensaje del libro de Apocalipsis. Perfectamente entendían lo que Dios le quería transmitir a través de Juan. Y esa simbología que nos resulta tan complicada para nosotros, para ellos no era. Está escrito en una clave que ellos podían entender, pero que tan solo ellos podían entender, no el resto, porque si no, esto agudizaría la persecución, y por eso vamos a ver las circunstancias que están detrás del libro, que definen también el carácter de cada carta, el carácter de la situación que estaban viviendo los cristianos en esa época bajo el imperio de Domiciano, y también el imperio romano, lógicamente, y también esos simbolismos toman significado porque es justamente un mensaje en clave. Quizás aquellas iglesias que estaban antes detrás de la cortina de hierro, o hoy están en circunstancias de persecución y en lugares muy complicados, donde el solo hecho de ser cristiano implica un riesgo de vida. Si nosotros tuviéramos que mandar una carta a esa gente, la mandaríamos también en una clave interpretativa que ellos la pudieran entender y el resto no. Por eso quizás nos torna un poco difícil comprenderlo a nosotros, pero el Espíritu Santo es el que nos revela. Por eso cuesta también dogmatizar sobre este libro, eh, pero cuando veamos ahora las circunstancias del libro van a entender por qué aquellos recipientes que entienden lo que el apóstol le quiere decir, porque estaban viviendo en una circunstancia muy particular. Está suficiente claro que este libro se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución. No solo en peligro, estaba siendo perseguida atrozmente, terriblemente. Ahora, ¿podemos identificar esta situación? Un autor, Gibson, escribe que el tribunal de los magistrados paganos demostró ser un refugio seguro contra la furia de la sinagoga. Los que siempre persiguieron a los evangelistas, a los misioneros, a Pablo, a Bernabé, a Silas, o sea, los que siempre se opusieron a la extensión y la propagación del Evangelio y la actividad misionera de la iglesia del primer siglo, fueron justamente los judíos radicales, los fanáticos religiosos, que los perseguían, como vemos en el libro de Hechos, de ciudad en ciudad, para tratar de atraparlos, de destruirlos y de fomentar que la gente pudiera levantarse en contra de los apóstoles.
Pero en este momento ha cambiado, ya ha dejado de ser la persecución en base a los judíos, sino que se empezó esta persecución a cargo del Imperio Romano. Pero ¿cuándo tuvo cambio? ¿Cuándo se produjo este cambio? Y el cambio tuvo lugar en los días de Nerón. Y podemos seguir todos los detalles porque esto es parte de la historia de la humanidad. Si nosotros pensamos el 18 de julio del año 64 después de Cristo, se declara un gran fuego en Roma. Todos sabemos y decimos, el loco de Nerón incendió Roma. Bueno, eso lo decimos hoy. Que era loco, que era sádico también y que era asesino también. Pero bueno, eso era muy común entre los emperadores romanos. Ahora, este incendio de Roma, que se le atribuyó directamente a Nerón, es más, dice que cuando se apagaban los focos en algún sector de la ciudad, enviaba grupos de personas para que lo aventaran, para que el fuego se hiciera más fuerte, porque él quería reconstruir, tenía ese sueño arquitectónico de reconstituir una nueva Roma, y para eso tenía que quemarla. Y dice que el resentimiento de la gente era incontrolable. Nerón tenía que desviar su propia persona de las sospechas que había que buscar un chivo expiatorio. ¿Y qué mejor chivo expiatorio que los cristianos? Por tanto, nos tenemos que preguntar por qué escogió Nerón a los cristianos, justamente a los cristianos, y cómo es que era posible ni siquiera sugerir y que se creyera que ellos no fueron los responsables de ese fuego de Roma. Para desviar su atención, para desviar al pueblo que estaba en su contra, utilizó como chivo expiatorio a los cristianos. Y vamos a ver por qué. Los cristianos eran víctimas de calumnia, siempre fueron calumniados, perseguidos por los judíos, pero ahora iban a ser perseguidos por los mismos romanos. Si bien eran vistos con cierto desprecio, la gente los identificaba o relacionaba también con los judíos como una secta del judaísmo, cuando no era así, porque ya los judíos romanos, perdón, los cristianos romanos tenían una identidad propia. La Santa Cena era un rito secreto y se hablaba de lo que se hablaba hoy, de beber la sangre y de comer su sangre. Entonces los cristianos en esa época eran acusados, se los acusaba de canibalismo y de sacrificios humanos, porque hacían un rito secreto, una reunión secreta en la cual se reunían ellos en lugares privados donde no tenían acceso a otros que no fueran parte de esa comunidad, para comer la sangre y beber la sangre y comer su carne. Estamos refiriéndonos a la persona del Señor Jesús. Hemos hecho eso en esta mañana, hemos tomado los símbolos, hemos participado del pan, símbolo de su carne, y el vino, símbolo de su sangre. O sea que esto que para nosotros es tan claro, la misma palabra de Dios dice que si no bebiéramos de su sangre y no comiéramos de su carne, no tendríamos parte en el reino de los cielos. Pero esto, tergiversado, era una de las razones por la que se empezó, imagínense cuando se empiezan a correr rumores, como corren con rapidez, a decir que estos cristianos hacían este tipo de ritos. Algunas frases relacionadas también eran caldo de cultivo para las calumnias de los paganos. Los cristianos se daban el beso de la paz. Entonces estos cristianos eran acusados de realizar orgías, cosa muy común en la época, pero ellos que se decían ser cristianos también realizaban orgías en su comunidad. Se los acusaba de destruir familias. Cuando un cristiano se convertía, cambiaba su estilo de vida, dejaba de adorar a los dioses, dejaba de rendir culto al César, dejaba un montón de hábitos y costumbres totalmente desordenadas en cuanto a su forma de vivir y a su sexualidad, que eran muy comunes en la época tanto del Imperio Romano como en la época del Imperio Griego. Entonces las familias se fraccionaban. A veces se fraccionaban porque eran echados los cristianos de su familia, o al tratar de predicar el cristianismo y cambiar sus actitudes, esto traía una profunda brecha o división dentro de la propia familia. Hablaban del juicio, y cuando hablaban del juicio,
hablaban de que Dios iba a juzgar al mundo con un juicio que iba a disolver absolutamente el mundo en llamas. Todo eso hizo que se desatara una terrible persecución contra los judíos, acusados inicialmente de ser aquellos que comenzaron el fuego en Roma. Y esto fogoneado, hablando de fuego romano, fue lo que llevó que los cristianos tuvieran que ser perseguidos, encarcelados y muertos. En cuanto a este contexto histórico, la religión fue prohibida, con leyes que se promulgaron y edictos que se proclamaron por doquier. A partir de allí los cristianos estaban fuera de la ley. Es verdad que esta persecución se confinó originalmente a Roma, pero pronto se abrió la puerta de la persecución y por todas partes los cristianos fueron víctimas de calumnias, de infamias, y a partir de entonces los cristianos habrían de vivir bajo esa amenaza. Cuando David nos cuenta de lo que pasa en Pakistán y que muchas veces son acusados nuestros hermanos allí en Pakistán, nuestros hermanos que aceptan a Cristo y dejan el islamismo, y son acusados bajo la ley de blasfemia, y tienen que dejar sus hogares, tienen que dejar sus casas, tienen que huir. Muchas veces esto es usado por aquellos que lo denuncian para quedarse con sus propiedades. En el caso de la época de esta gente a la cual está dirigida la carta, también pasaba lo mismo. Tenían que huir, tenían que salir de sus casas, dejar todo para salvar sus vidas ante esta persecución, y muchas veces eran denunciados y perseguidos con el único objeto de quedarse con sus propiedades, entre otras cosas, ¿no? Desde entonces en adelante, ser cristiano era símbolo de estar en peligro de muerte. Podían pasar algunos años sin suceder nada, pero cualquier chispa podía provocar la explosión y empezaría esta persecución y el terror. Decía que Nerón iluminaba, muchos conocen estas historias, que en esta creatividad que tenían para sacrificar a los cristianos, Nerón iluminaba sus jardines, estaqueando cristianos, cubriéndolo de brea y prendiéndole fuego. Y dice que se maravillaba viendo la iluminación que es de los jardines a través de estos cristianos que eran incendiados. Ni hablemos también de lo que conocemos del teatro romano, o sea, de, de cuando los cristianos eran llevados a la arena y eran asesinados por gladiadores o directamente eran presa y víctima de animales salvajes y de un montón de barbaridades. Se los servían aceite, se los ponía en calderos, que lo vamos a ver en una de las iglesias, y se les prendía fuego adentro de animales de bronce o de calderos de bronce y se los cocinaba. Todo esto era lo que los cristianos de ese momento estaban experimentando. Luego de Nerón vino la persecución de Domiciano, que fue terrible. Creo que casi peor que la de Nerón. El bosquejo del libro de Apocalipsis lo podemos bosquejar muy simplemente a través de lo que ahora vamos a leer del primer capítulo. Y tiene tres formas, tiene tres divisiones muy claras. En primer lugar, en el verso del capítulo 1 dice lo que has visto, la visión que tiene, con la que comienza el libro de Juan, lo que vio Juan. En segundo lugar, capítulo 2 y 3, lo que ya es, el mensaje a las iglesias. Y en tercer lugar, la tercera división es lo que va a suceder más tarde, y es del capítulo 4 al capítulo 22. Esta sería una forma muy sencilla, de acuerdo a lo que la Biblia nos explica, y lo vamos a leer ahora, de bosquejar este libro. Muy bien, vamos a leer el capítulo 1. Mientras que leemos el capítulo 1, que va a ser lo único que vamos a leer hoy, y luego vamos a terminar con una conclusión, yo voy a ir aclarando algunas cosas a medida que vamos leyendo sin detenerme mucho más en los detalles. Después cualquier duda me la pregunta. Dice así el capítulo 1. Algunas cosas yo se las marqué ahí, se las remarqué en el texto. La revelación de Jesucristo. Dijimos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es el que le da a Jesucristo esta revelación? Que Dios le dio
Dios le da esta revelación a Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para manifestar a su siervo las cosas que debían de suceder. ¿Cuándo? ¿Más adelante? No, pronto. Por eso tiene esto de suceder pronto. Es muy interesante porque está hablando a las iglesias que todas estas cosas que el libro de Apocalipsis plantea, en algún punto gran parte de ellas se cumplían en el tiempo de las iglesias a las cuales fue dirigida. Y también ese pronto nos habla de que es un libro que tiene urgencia para cada tiempo, que debemos de leerlo porque en cualquier momento pueden suceder estas cosas que el libro nos plantea. Dice, las declaró enviándolo por medio de su ángel, suponemos que es el ángel Gabriel, el mensajero de la divinidad, a su siervo Juan. Dice verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por tanto, lo que define que este libro de Apocalipsis es palabra de Dios como cualquier otro libro de la Biblia. Y Juan es llevado a testificar las cosas que ha visto. No le pide que las explique ni que las interprete. Dice, así como vos las ves, así escribílas. Y tiene una bienaventuranza el verso 3. Bienaventurado el que lee. Mirá si será importante dedicarle tiempo al libro, a la lectura y al análisis del libro de Apocalipsis, porque es un libro que dice que es bienaventurado, es feliz, es completo, es pleno aquel que lo lee. Pero no solo el que lo lee, sino el que oye, otro verbo, el que oyen las palabras de esta profecía y guardan en su corazón y las ponen en práctica, las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Cuánta actualidad tiene este libro para nuestro tiempo? Avanza el verso 4 y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Queremos aclarar que en Asia había mucho más que 4 iglesias. Había muchas iglesias. Pueden leer en la introducción de Primera Pedro y vemos el norte de Asia, lo que hoy sería Turquía. Está la iglesia de Capadocia, del Ponto, Galacia con sus iglesias. Había muchas iglesias en el Asia Menor. Pero Juan escribe específicamente a 7 iglesias que están con 7 problemas específicos que los están afectando. Estas 7 iglesias quizás seguían un camino romano que no seguía, las atravesaba un camino romano, un camino comercial. Era también, quizás Juan las conocía personalmente, quizás las pastoreaba, lo cual llevaba a que las conociera profundamente a cada una. Las 7 iglesias mencionadas forman parte de este circuito que quizá Juan transitaba y predicaba en ellas. Y eran puntos de comunicación muy importantes entre los distritos. Sigue el relato bíblico y dice, gracia y paz a vosotros, que era un saludo muy común en las cartas, del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Solo el Espíritu Santo, esos 7 espíritus que están delante del trono de Dios, el Espíritu Santo es aquel que puede garantizarnos o darnos, entregarnos esa gracia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un detalle que se nos puede quizás pasar por alto, pero si sos observador no. Y ahí yo lo marqué, del que es, del que era y del que ha de venir. Si vos te fijás, gramaticalmente está mal construida esa oración. Lo lógico, ¿cómo sería? Del que era, del que es y del que ha de venir. Quizás una explicación de esto sea cuando el mismo Señor Jesucristo habla y les dice a los religiosos, porque antes de que Abraham fuera, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y aquí lo que está hablando justamente de la divinidad de Jesucristo, porque nos refiere a ese yo soy, aquel que siempre existió, aquel que tenía la eternidad, aquel que es eterno, Dios mismo. Esta mención del que es, del que era y el de que ha de venir, es la mención
al Éxodo, al gran yo soy, cuando Moisés le dice, ¿y quién sos vos? Yo soy el que siempre estuve, el que siempre fui, yo soy Dios. Dice el verso, perdón, 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El Señor es el soberano. El Señor es el soberano. El Señor es el que tiene soberanía sobre cualquier circunstancia sobre nuestra vida y sobre toda la humanidad. Por eso no podemos decir que esta pandemia escapa a la soberanía de Dios, que nada de lo que sucede en nuestra vida escapa a la soberanía del Señor, que aún las autoridades que tenemos que soportar a veces están bajo la soberanía de Dios. Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Y esa soberanía la adquirió allí en la cruz, porque dice que arrebató el cetro que había sido dado a Satanás. Allí arrebata esta soberanía a Satanás y vuelve a poder convertirse en este soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y acá también es muy interesante gramaticalmente analizar esta oración. Quizás nos amó y nos lavó, son dos verbos que nos hablan del pasado, pero si nosotros lo viéramos en el texto griego, es un tiempo en griego que nos habla de un suceso sucedido o producido en el pasado que tiene una continuidad hacia el futuro. O sea, ese amor con que nos amó está también, si lo leyéramos en el griego nos daríamos cuenta, hablando de un tiempo griego que es continuo. O sea que el amor de Dios que experimentamos en el pasado se hace presente en el hoy y se proyecta hacia el futuro. Es aquel que nos amó, que nos ama y que nos va a amar por siempre. Es aquel que nos lavó con su sangre, pero que nos lava y nos lavará por siempre. O sea que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, pero diariamente se afecta a nuestra realidad y nos limpia de cada pecado que hayamos cometido, que cometamos y que cometeremos. Y nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios. Nos dio una posición, nos dio un lugar, nos dio un privilegio de ser reyes y sacerdotes para servir a Dios. Y la primera actitud sacerdotal, más allá de ser un puente entre Dios y los hombres, es la actitud sacerdotal de poner tu vida y mi vida en sacrificio a Dios. Eso es adoración, Romanos 12, 1 y 2. La adoración es poner mi vida entera, sacrificada en el altar. Eso es lo primero que Dios busca como nuestra actividad sacerdotal, una entrega absoluta de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, todo entregado en el altar. Y dice que Él viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Y ahí hay una referencia también justamente a la profecía allí de Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose como él por quien se aflige por él el primogénito. O sea que lo que está significando aquí que esta casa de Israel, estos judíos, verían cumplido aquella promesa que se hizo en el libro de Zacarías, que verían aquel que traspasaron, lo mirarían y llorarían, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Después de que muere Jesús, allí en Juan 19:37, recordamos esa escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Va a haber un día en que todo ojo le verá, y van a ver al que traspasaron, y van a ver a aquel que fue sacrificado. Y dice que va a producirles una profunda aflicción. Y sigue diciendo el texto, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, todas las tribus de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno, dice el Señor, al que es y que era y que ha de venir. Lo vuelve eh,
vuelve a repetir esta fórmula que antes expliqué. El Todopoderoso, y yo Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, él estaba siendo justamente, había sido encarcelado por esta tribulación que todos estaban sufriendo de persecución, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Evangelio. Y dice que estaba un domingo como hoy, que participamos de la cena en el Día del Señor, y quizás estaría pensando en los hermanos que estarían reunidos en las congregaciones locales, y estarían participando del pan, de la copa, y él extrañaría esto y se preguntaría, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy sufriendo esto por predicar el Evangelio? Y dice que allí en ese momento de intimidad y de comunión el mismo Señor se le presenta. Dice que detrás se escucha una gran voz como de trompeta que le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El mismo Señor se presenta. Y dice, escribe en un libro. ¿Escribe qué? Lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice que se volteó para ver quién hablaba con él y vuelto, vio a alguien, uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los candeleros y en medio de los candeleros de oro, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No voy a andar explicando todo esto porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. Cuando vio esta imagen, dice que cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el verso 20, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para cerrar un poco este concepto, ante esta visión que lo atemorizó, dice que cayó rendido a los pies de esta imagen, a los pies de la persona del Señor Jesús, el apóstol Juan, pero dice que él puso su mano, su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Ahora, si ustedes prestan atención al texto, dice que él revela en el verso 20 el misterio y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son las 7 iglesias. Ahora, ¿cómo puede ser que si tenía en su diestra las 7 iglesias, pudo poner la diestra sobre el hombro de Juan? No sé si vos podés hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Si podés decir 7, lo que quieras, 7 rosas, 7 flores, 7 candeleros, si fueran posibles de tener en una mano y con la misma mano ponerla sobre el hombro de otra persona. Es imposible, pero para Dios no. Y tiene un profundo simbolismo. Que Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, está en las manos del Señor. La iglesia de Floresta está en las manos de Dios. Pero eso no quita que Él pueda ocuparse de cada uno de los miembros de la iglesia en particular. Y esta es una imagen maravillosa, porque nos habla de la esencia del amor de Dios. Es un amor para todo el mundo, es un amor inclusivo, que todo aquel que se arrepienta y crea en Jesucristo como Salvador, tiene un lugar en ese amor, tiene una respuesta de parte de ese amor. Pero también cada uno en particular es afectado por ese amor. Y es maravilloso porque el Señor ama a la iglesia, pero me ama a mí y te amamos a vos. El Señor es el soberano de la iglesia, es aquel que tiene
La soberanía es la cabeza de la iglesia, pero también el Señor puede poner la mano sobre mi hombro cuando estoy atemorizado, cuando estoy triste, cuando tengo conflictos, problemas. Qué maravilloso pensar que ese Señor, que es Señor de la iglesia, también es Señor de mi vida. Y terminando un poco por hoy con estos conceptos, quisiera ubicar geográficamente un poco este camino que dije comercial de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vemos allí la iglesia de Éfeso en primer lugar, el mar Egeo, Patmos, el lugar donde estaba preso el apóstol Juan, y vemos allí abajo un poco el mapa un poco más amplio de Turquía, de Grecia, de Atenas, y esta sería parte de la sección de Turquía sobre el mar Egeo. Y vemos allí la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Estos son los destinatarios de las siete iglesias a la cual escribe este libro de Apocalipsis el apóstol Juan y que también llega hasta nuestros días. Algunos conceptos importantes para ir cerrando esta introducción que traté de hacer lo más veloz posible. Son mensajes enviados a iglesias locales que históricamente surgieron en el primer siglo. Son recipientes específicos esta carta, son personas que conformaban iglesias históricas ubicadas dentro del primer siglo. También constituyen un mensaje a iglesias parecidas de la actualidad. Creo que de cada iglesia que vamos a ir analizando vamos a sacar enseñanzas no solo para nuestra vida, sino para la iglesia en general. Todos tenemos un poquito, y toda iglesia tiene un poquito de cada una de estas iglesias, cosas positivas y cosas negativas, que vamos a tratar de ir analizando domingo tras domingo. Las exhortaciones individuales están dirigidas a personas o grupos de iglesias y ponen en claro que los mensajes también se dirigen a los individuos de hoy. Tenemos que pensar y no tenemos que dejar de analizar el texto pensando en los receptores originales. Ver qué tenía Dios que decirle a estas iglesias a través de Jesucristo y a través de la escritura del libro de Juan y de estas cartas. Pero eso no implica que tenga una aplicación para nuestra actualidad. Muchas veces se ha tratado de interpretar las cartas, y muchos de ustedes lo sabrán, como los diferentes periodos del tiempo de la historia de la iglesia. Yo no estoy muy de acuerdo con eso en mi análisis personal, y estoy en contra, yo sé, o opino diferente a muchos exégetas y comentaristas, y podría darles un montón de razones para apoyar mi posición. Sí creo fervientemente algo, que son mensajes específicos a iglesias específicas, pero que tienen una aplicación en la actualidad. Me parecería forzado apoyar el otro concepto. Y termino con esto. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra son, ese verso 20 que le dije, son los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, los ancianos, los pastores, los líderes de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hay una presentación, hay elementos comunes que vamos a ver en cada iglesia. En cada iglesia el Señor se presenta de una forma diferente y está relacionado un poco a la imagen que omití del Señor en el capítulo 1. Por eso lo omití, porque algunos aspectos de eso lo trata en cada iglesia. En segundo lugar, hay elogios. En esta carta hay una primera presentación del Señor, un elogio a las virtudes de aquellas cosas que venían haciendo mal, y hay alguna que no le pone ningún elogio porque estaba haciendo las cosas mal, no bien, pero también implica que hay en cada iglesia una reprensión, o quizás en alguna no, porque estaba haciendo todo bien. Pero por lo común siempre tiene una presentación del Señor, un elogio y una reprensión en la mayoría. Y un desafío expresado con las mismas palabras a los creyentes individualmente. Y por último, termina y cierra cada mensaje a cada iglesia
con una promesa final. Nuestro versículo clave será: el que tiene oídos, oiga, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una bendición para aquel que escuche y para aquel que cumpla las palabras de esta profecía, pero sobre todo que guarde y aprenda del mensaje a estas iglesias. Hay como una recreación, hay como una nueva bendición, hay como un volver a la comunión que se disfrutaba en el paraíso de Dios. Una nueva relación entablada en Cristo Jesús, que me relaciona como Dios siempre quiso que nos relacionáramos con el Padre. Muy bien, termino acá. Simplemente esto fue una introducción. Voy a salir de compartir pantalla para verlos. Si tienen dudas o preguntas, con toda libertad me las pueden hacer por chat o me las pueden hacer por privado. Vamos a cerrar este tiempo con una oración y luego trataremos de ir viendo cada domingo una iglesia distinta en unos 25 o 30 minutos por sección, por cada entrega. Trataremos de ser lo más breve y puntualizar los conceptos básicos de cada iglesia y ver qué tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar.